Muy buenas, mis queridos hermeneutas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a estar tratando un tema bastante interesante que os llevo prometiendo desde hace un tiempo, que son el tema de las heridas de la infancia. Eh, Como todos sabemos, la infancia es un periodo de tiempo vital que nos condiciona al adulto que seremos para el resto de nuestra vida. Y claro, como vivimos ciertas situaciones siendo niños, el adulto que somos muchas veces no sabe identificar eso. Lo vivimos completamente en piloto automático. Y bueno, pues aprovechando que ayer además tuvimos una luna llena, ya sabéis que toda luna llena es una oposición del sol y la luna. Es cuando el sol proyecta toda su luz sobre la luna que está justo enfrente. Ya sabéis que la luna en la astrología representa nuestro mundo emocional. Y además, como es un sol que está en pura conjunción a Marte, cuando Marte al lado del sol proyecta toda su luz sobre la luna, puede ser un momento perfectísimo para identificar precisamente las cosas de Marte. Marte muchas veces representa donde nosotros nos sentimos dañados a nivel emocional. El hecho de que Saturno además también esté en cuadratura a la lunación puede hacer que tomemos conciencia y estructura, muchas veces a base de sentirnos un poquito emocionalmente intensos, un poquito fuertes. Entonces, creo que hoy puede ser un día perfecto, hoy y mañana, que voy a estar subiendo los vídeos de las heridas, para que de alguna manera pueda ser un pequeño punto de toma de conciencia. Por supuesto, esto debería abarcar mucho más que un par de vídeos y cada uno pues podría leerse libros. Hay muchísima información en otros creadores de contenido de YouTube, psicólogos o incluso buscando hacerse una lectura de carta natal. Cada uno sabe cómo puede encararlo. Pero vamos, yo por ejemplo, desde luego pude ahondar en este tipo de heridas buscando conocimiento y de hecho esta lunación en Géminis pues claramente puede ser muy positiva para eso, que cada uno busque la información y busque la manera que más se adecue a uno mismo para poder llegar a ese quid de la cuestión, pero francamente os prometo que es súper sanador reconocer estas heridas. Todas las personas tenemos alguna herida de la infancia. Todas las personas hemos podido tener infancias mejores o infancias peores, pero siempre se viven algunas situaciones que dejan una huella dentro de nosotros. Algunos va a ser bastante fuerte, bastante traumático, otros puede operar en un plano muy sutil, pero absolutamente todos nosotros hemos desarrollado alguna de estas heridas. Y estos temas hacen que de cuando somos mayores no podamos tener vínculos o relaciones sanos. Fijaros que estamos en una época en la que tenemos nodo sur en Libra, que eso significa que las cosas que vamos a tener que estar trabajando para un poco dejarlas ahí en el pasado, o sea, trabajar cosas que deberían ya quedarse en el pasado, y van a ser los temas de cómo nos vinculamos. Y es que todas estas heridas de la infancia, por supuesto, generan un impacto importante en el adulto que somos y sobre todo en cómo nos relacionamos con nuestros vínculos. Porque la mayor parte de las veces, cuando todavía no hemos puesto conciencia, nos relacionamos con nuestros vínculos a través de la herida. Entonces, fijaros si es importante poder llegar a reconocerla e intentar trabajarla para que en el adulto que somos nos deje de afectar. Muchas veces este tipo de heridas no tienen nada que ver con nuestro medio ambiente familiar. Puede estar incluso más bien provocado por la interpretación de los hechos, de las cosas que nos sucedieron, del niño que fuimos. Ya que cuando somos niños no tenemos la capacidad de entender los hechos como un adulto. Es decir, a veces sí, va a ser que la propia familia haya obrado súper mal, pero otras veces simplemente es o sea, la capacidad más limitada que tiene un niño pequeño para entender ciertas situaciones que se pueden estar dando en la familia. En la astrología, por ejemplo, podemos ver estas heridas que a menudo traemos de otras vidas, viendo sobre todo la luna en nuestra carta natal, viendo la casa en la que cae, los aspectos que lanza otros planetas, el signo en el que cae. Eso ya nos va a dar mucha información. También todo lo que tenemos en la casa 4 o en la 10, porque fijaros, la casa 4 representa la familia, la infancia, o sea, cómo fue el medio ambiente familiar, pero si hay algún planeta en la 10 que hace oposición a la casa 4, sobre todo si está cerca de la cúspide y si el planeta es durete, pues también nos puede influir. A veces también nos puede influir planetas que estén en la casa 12,
que marcan tendencias también a veces que podemos traer en el subconsciente o incluso de otras vidas. Y bueno, también podemos analizar este tipo de cosas buscando a Quirón en la carta. O sea, hay, obviamente no hay recetas, o sea, como yo les digo a mis alumnas siempre, no hay recetas hechas. O sea, la clave es hacer un análisis exhaustivo, mirar bien, intentar entender esto. Analizarlo bastante, es interesante analizarlo en cada persona. Yo, por ejemplo, el mecanismo lunar, que es para ver un poco cuáles son las tendencias inconscientes emocionales que traemos de otras vidas y que buscamos en esta vida. O sea, todos escogemos una familia o una madre en lo concreto que de alguna manera nos eduque de una determinada forma para que retomemos ciertas costumbres emocionales, de gestión emocional, que ya traíamos de otras vidas. Entonces, todo ese mecanismo nos lo refleja nuestra luna y a veces puede ser un poco más sano y otras veces esa luna te puede estar diciendo, oye, para sentirte bien a nivel emocional, pégate golpes en la cabeza con un lápiz a nivel de ansiolítico, como si fuera un ansiolítico para ti. Y vas tú y lo haces, ¿verdad? O sea, puede estar marcando patrones muy fuertes. Entonces, muchas veces, hasta que no superamos ese mecanismo lunar, no podemos vivir, por ejemplo, nuestro sol, que es un punto evolutivo muy importante. Mientras que la luna, por ejemplo, es un punto de pasado en la carta, un punto que puede mostrarnos muchas virtudes muy importantes que traemos de otras vidas, pero también nos puede mostrar ciertos apegos a conductas, ciertas maneras de comportarnos a nivel emocional que nos salen de manera súper inconsciente, que pueden funcionar para nosotros como un ansiolítico y que mientras no superamos eso, no ponemos conciencia, pues muchas veces el adulto que somos no puede vivir otras partes de su carta mucho más evolutivas, como son su propio sol, su ascendente, su nodo norte u otros lugares de la carta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son cosas muy importantes y yo siempre busco, pues sobre todo cuando hago una lectura de carta natal, analizar eso lo primero para que la persona se reconozca en el niño que se fue, claro, porque todo esto que vamos a estar hablando hoy siempre es importante reconocerse uno desde el niño que se fue, porque el adulto entiende todo, el adulto que somos entiende las cosas, pero el niño que fuimos pudo vivir ciertas situaciones que no entendía y eso genera una serie de patrones, de conductas en el adulto que somos. Próximamente os estaré haciendo algunos vídeos que hablen un poquito del mecanismo lunar, de cómo nos influye. Incluso tengo pensado dar algún taller para las personas que, bueno, pues que quieran aprender un poco de eso, porque es muy interesante y de verdad que eso es entender eso es entender el 50% de nuestra carta natal. O sea, nos ayuda a entender nuestros procesos que vienen de súper antiguo y cómo poder estar por encima de eso. Pero bueno, hoy básicamente no vamos a ahondar tanto en ese tema, vamos a estar hablando más de algunas heridas que podemos estar arrastrando desde que somos niños y cómo estas heridas pueden influir en nuestras relaciones, en nuestro ser adulto. Entonces, hoy vamos a empezar por dos, yo diría que de las más comunes, que son la herida del abandono y la herida del rechazo. Así que bueno, vamos a empezar por la herida del abandono. Cuando tenemos una herida del abandono, el niño que fuimos pudo sentirse abandonado. Y ojo, esto no tiene por qué ser por culpa de los padres. Por ejemplo, a veces los padres podían tener horarios de trabajo muy rígidos o incluso alguno de los padres, pues por su trabajo tenía que estar viajando o a veces se ausentaba de casa. Algo tan sencillo como esto pudo hacer que el niño que fuimos se sintiera abandonado porque no entendía. No entendía. A veces para traer dinero a casa los padres tuvieron que estar muy dedicados a su mundo laboral y quizás pues el niño que se fue se sintió un poco abandonado. En otros casos puede ser, por ejemplo, la separación de los padres. En un momento dado que uno de los dos padres, al haber una separación o incluso una muerte temprana de algún familiar, bueno, pues eso pudo hacer que el niño pues se sintiera abandonado. O incluso, pues imaginaros, a uno de los padres se separan o se muere y el otro padre durante una temporada se queda emocionalmente bastante mal. Entonces el niño también pues, se puede sentir abandonado por ese progenitor porque se siente como que emocionalmente ese padre está distante, que le deja como abandonado. Ese tipo de cosas que un adulto podría llegar a entender perfectamente, el niño, pues que el niño que fuimos pudo no entenderlo.
En otros casos puede ser situaciones como que de repente haya muchos hermanos en una familia, que sean muchos hermanos, y entonces pues el niño se siente emocionalmente abandonado por el padre porque no tiene tiempo para atenderlos a todos, porque son muchos, por ejemplo, o por lo menos no como a ese niño le habría gustado. Yo os digo que hay que entenderlo porque desde el niño que fuimos, porque el adulto lo va a entender perfectamente, pero si no nos intentamos poner en el lugar del niño que fuimos, y un poco analizar eso, ver si eso nos hizo daño, pero al niño que fuimos, como os digo, porque el adulto lo entiende, pero el niño que fuimos pudo no entenderlo, pudo reaccionar un patrón, crear un patrón dentro de sí mismo porque no entendía esa situación y le hizo sufrir. Entonces hay que ponerse en el niño que fuimos o en el adolescente que fuimos e intentar estar en ese punto para poder tomar lo primero contacto con la herida, reconocerla, ver si realmente esto nos está afectando. Son situaciones que en general pudieron hacer que el niño que fuimos se sintiera abandonado, que no entendiera la situación que estaba sucediendo. Bien, ¿cómo podemos reconocer esto en el adulto? Pues fijaros, en la persona que tiene una herida del abandono, cuando es adulta va a tener un miedo patológico a la soledad. Esto, por supuesto, puede ser en diferentes grados. O sea, una persona que cuando fuera pequeña viviera algo ultra traumático, pues por supuesto puede tener esta herida muy grande y sí, puede ser súper evidente. Y alguien que de pequeño viviera cosas que fueran más pequeñitas, más sutiles, bueno, pues esto lo puede vivir de una manera más sutil, pero bueno, suficiente como para que el ser adulto que es se esté, por ejemplo, saboteando sus relaciones por culpa de esta herida y claro que le cueste todavía más reconocerla. Entonces, bueno, muchas veces las personas que tienen este tipo de herida del abandono, bueno, todas las personas que tienen una herida generan una máscara. Esa máscara es como un mecanismo de defensa que toma el adulto para intentar defenderse. O sea, es como ante esa indefensión aprendida que vive el niño, el adulto, sin darse cuenta, sin ser para nada consciente de todo esto, se pone una máscara, que esa máscara es como un mecanismo de defensa para intentar que eso no nos vuelva a suceder, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la máscara que se puede poner alguien con la herida del abandono? Pues es la máscara normalmente es la máscara del dependiente emocional, aunque puede vivirse de maneras antagónicas. Ahora lo vamos a ir explicando. Entonces, el adulto, por norma general, siente una enorme ansiedad si se siente solo. Mientras que igual puede tener una vida súper rica, puede ser una persona con un montón de inquietudes, que le encanta hacer cosas, le encanta, por ejemplo, imagínate, cosas que uno puede hacer solo disfrutando mucho. Leerse un libro, ponerse a estudiar algo, ver una película buena, no sé, darse un paseo por ahí, irse a ver una película, cualquier cosa que a uno le haga disfrutar, ponerse a pintar un cuadro, o sea, cosas que uno puede hacer disfrutando de hacerlas solo, disfrutándolo francamente, de corazón, o sea, que uno dice, me encanta hacer esto. O sea, todo el mundo podemos tener en un momento dado, ¿cómo decir?, hobbies o cosas que uno disfruta estando en grupo, pero también muchas cosas que uno disfruta haciéndolas solo, que a uno le pueden generar placer, ¿no? Bueno, pues mientras que, o sea, cuando se activa esta herida, porque no todo el tiempo está activada, pero cuando surge alguna cosa en la vida de la persona que tiene la herida del abandono, cuando se activa esto, pues puede que de repente sienta una enorme ansiedad al sentirse solo y todas aquellas cosas que, por ejemplo, la persona podría disfrutar muchísimo cuando tiene ese momento de estar solo para poder hacer esas cosas que a esa persona le gustan, pues, por ejemplo, puede sentir una parálisis terrorífica. O sea, es en plan, no puedo hacer esto porque... o sea, es como una parálisis ante ese vacío que le produce ese miedo a la soledad, ¿no? Que el adulto puede ni tan siquiera entenderlo, ni identificarlo tan siquiera. Pero bueno, vamos a dar algunas claves para esto. En la persona que tiene esta herida del abandono puede tener mucho miedo, por ejemplo, a que su pareja le abandone, le deje. ¿Cómo reacciona el adulto? Pues por norma general puede reaccionar de dos maneras. La manera más común es que con tal de que a uno no le abandonen, puede aguantar carros y carretas con tal de que no le abandonen. Es decir,
tolera personas que son del todo inapropiadas, situaciones que en condiciones normales no las toleraría nunca, porque dices, hombre, ¿cómo vas a aguantar esto? Pues sí, porque es más grande el miedo a que te abandonen, que puede vivirse subconsciente, ya os digo, o sea, esto hay que analizarlo profundamente. Puede ser más importante, o sea, vivirse más intensamente el miedo a que te abandonen, bueno, pues uno al final, ¿qué es lo que hace? Se autoconvence, ¿no? Es que esta persona, o sea, sacas el vendedor interno y te autoconvences de que eso es perfecto para ti, cuando en realidad es súper dañino para ti. O sea, que en tu sano juicio jamás aguantarías eso, pero tú lo aguantas, porque incluso te autoconvences de que es lo normal, pero en el fondo es el miedo al que te abandonen de nuevo. El que genera que aguantes ese tipo de situaciones, o una persona que es del todo que inapropiada, ¿verdad? O incluso, por ejemplo, puede hacer que, que estén con cualquier persona que se presenta, o sea, que prefieran tener una relación con cualquiera antes que sentir ese vacío. Puede darse mucho las personas, por ejemplo, que concatenan una relación con otra muy rápidamente, ¿verdad? Concatenas una relación con otra, o sea, terminas una relación y buscas rápidamente tener otra, porque eso, pues, hace que sientas menos dolor de tu herida del abandono. Porque, bueno, pues es preferible estar con cualquiera, aunque emocionalmente no te aporte algo verdaderamente significativo, que estar solo. Ya os digo, son patrones que se viven de manera inconsciente. La otra manera es abandonando como método preventivo ante el temor de que te puedan abandonar. O sea, hay otro tipo de personas con esta herida que tienen una relación y en cuanto sienten cualquier indicio de ese sentimiento de que le puedan abandonar, pues esa persona abandona a su pareja como método preventivo, cuando en realidad igual, pues teniendo una conversación significativa o lo que fuera, pues podría haber arreglado cualquier tipo de conflicto. Pero bueno, pues puede haber las dos corrientes, pero la más normal es la de la dependencia emocional, o sea, aguanto lo que sea o es preferible lo que sea antes que ese sentimiento de vacío, de estar solo. Por supuesto, la persona puede vivir situaciones de este tipo cuando es mayor, con los vínculos de su vida, y a veces va a ser pues más intenso o menos intenso. ¿Cómo se sana? Pues aprendiendo a pasar tiempo de calidad con uno mismo. Lo primero siempre es reconocer la herida, aceptarla, porque si no lo aceptas, pues difícilmente, o sea, vas a estar teniendo comportamientos, o sea, es muy importante analizar los patrones que se te repiten, ¿no? Para poder reconocer la herida, lo primero es aceptarla, porque es muy doloroso normalmente hacernos frente a todo esto, y a veces la vida nos tiene que poner en una situación extremadamente dolorosa o crítica para que nosotros aceptemos la herida y digamos, vale, voy a intentar sanarla porque no puedo seguir así repitiendo este tipo de patrones tan chungos todo el tiempo. Entonces, una de la clave, una vez que lo hemos reconocido y lo hemos aceptado, es entendiendo que cuando tenemos ese tipo de comportamientos repetitivos que son nocivos para nosotros, pues, por ejemplo, si tiendes a saltar de una relación en otra y muchas veces te quedas atrapada en esas relaciones por eso, que aguantas lo que no está escrito y demás, bueno, pues es aprender a reconocerlo, aprendiendo a pasar tiempo de calidad contigo mismo, no permitir que ese de repente miedo a la soledad o es que te genere una parálisis y no te permita poder hacer cosas que te encantan, porque todo el mundo tiene cosas o sea, todos podemos hacer cosas que nos encantan compartiéndolo en grupo con otros, y todos podemos hacer cosas que nos encantan nosotros solos. Por ejemplo, poder disfrutar de irte a dar un paseo tú solo y disfrutarlo muchísimo, y un sitio que te encante, dar un paseo, relajarte, sentirte bien, ponerte a pintar, y a quien le gusta hacer ese tipo de cosas, a escribir, a leer, a ver una buena película. No sé, cada uno lo que le guste. Puede haber un millón de hobbies que a uno le puede gustar hacer solo. Y entonces el tema es pasar tiempo de calidad con uno mismo. Eso puede ser súper importante para las personas de esto. Y, por ejemplo, pues si tienes miedo a la soledad, no intentes llenarlo estando con una pareja o con otra, o intentando juntarte con un montón de gente, porque a veces también esto puede dar, quedo con unos, quedo con otros, voy corriendo de un lado a otro, tal, no sé qué. No, si no, por ejemplo, si no estás encontrando vínculos verdaderamente significativos que te aporten cosas,
será porque igual la vida te está diciendo, oye, pues sé un poco más selectivo y pasa, o sea, el tiempo que no estés relacionándote o vinculándote con otros, quédate en tu soledad y disfruta de ella. Aprende a pasar tiempo de calidad contigo misma y a ser selectivo con otras personas, con otros vínculos, ¿verdad? Para que no te pasen las mismas situaciones. Bueno, hasta aquí vamos con esta herida del abandono. Como os digo, pues es muy importante que aprendamos a no tomar decisiones desde esta herida. Porque claro, cuando tomamos decisiones desde la herida, pues nos relacionamos con personas inadecuadas, tenemos comportamientos nosotros inadecuados y bueno, pues puede ser bastante nocivo. Ahora vamos a hablar un poco de la herida del rechazo, que esta es otra de las grandes. Aquí el niño que fuiste pudo sentir que siendo tal y como es, no es digno de ser amado. Algunas personas de la infancia pudieron criticarlo, rechazarlo en alguna faceta de su personalidad, bastante, puede ser la familia. Como os digo, esto pudo ser a propósito, o sea, pudo realmente que algunos padres pues tuvieran ese bajo nivel de conciencia y trataran así de verdad al niño, o simplemente pudo ser la interpretación que el niño que se fue hizo de los hechos, que el adulto probablemente no lo ve así, que lo puede gestionar y entenderlo, pero el niño pues no lo entendió. Entonces, a veces puede darse incluso de esos niños que sufrieron bullying en el colegio o en el instituto, ¿no? Porque si vives una situación en la que sientes extremo rechazo hacia tu persona, o sea, a veces no tiene por qué ser incluso la familia. Este tipo de heridas se puede tener, pues, porque, por ejemplo, a través de los amigos, de los compañeros del colegio, de los padres, de algún profesor. O sea, bueno, puede ser provocada por varias personas. Esta experiencia del rechazo pudo generar una enorme descalificación interna hacia uno mismo, es decir, ese punto donde uno aprende, siendo un niñito, que claro, si me rechazan es que no valgo lo suficiente, que no soy digno de ser amado, que tengo algo dentro de mí que no está bien, que no funciona. Entonces, claro, pues la persona se puede descalificar muy fuerte. También pudo generarse que uno de los padres, por ejemplo, prefería a otro hermano y a ti te criticaba o te excluyera emocionalmente. Fijaros que incluso por norma general, si esta herida se produce con tus padres, suele producirse por el padre que es del mismo género que tú. O sea, si tú eres chica, pues de tu madre, y si tú eres chico, pues de tu padre. Suele ser, no siempre es así. Ya os digo que no siempre hay una fórmula escrita para todo, no hay una receta, pero por norma general suele ser así, que es el padre de tu mismo sexo el que tiene un poco en el que sientes que te ha generado un poco esa herida. Puede ser que de repente a tu hermano lo halagara y a ti te ignorara o te criticase. Y esto no tuvo que ser necesariamente que así, pero el niño que fuiste, pues por lo que sea, lo percibió así. Puede darse también que alguno de los padres fuera muy exigente y que te criticara lo que hacías constantemente o que no le parecía lo suficiente, y sobre todo hay mucho problema si el padre pues halagaba a otros y a ti pues te decían, mira, es que ya podías parecerte a no sé quién, que a veces puede ser un hermano y otras veces te podían decir, ya te podías parecer más a tu primo y otras ya te podías parecer más a este amiguito tuyo del colegio. El caso es que, por ejemplo, cuando hay esas situaciones, por ejemplo, de comparación con otros, pues eso al niño que fuimos le pudo generar muchísimo dolor y muchísimo rechazo por parte del adulto, incluso aunque el adulto lo hiciera de manera inocente, sin intentar hacer daño, por supuesto. ¿Qué es lo que les va a pasar de adultos a estas personas? Pues estas personas cuando son mayores pueden estar lidiando constantemente con el tema de la baja autoestima. Y lo peor de todo es que muchas veces la persona no va a ser consciente de que tiene un problema de baja autoestima. Ya sabéis que la baja autoestima a veces la podemos proyectar en el mundo de dos maneras. Una es muy hacia la baja, en plan, me infravaloro, me menosprecio, siento que no soy suficiente. O sea, esa es la más común. O sea, que la persona se hace de menos, tiene incluso un poquito de ansiedad social y es huidiza, porque fijaros la máscara.
principal, o sea, ese mecanismo de defensa que se pone la persona que tiene la herida de rechazo suele ser la máscara del huidizo, porque tiene ansiedad social, tiene miedo de que lo rechacen, con lo cual no es una persona que va a querer exponerse muchísimo, muchísimo así al gran público, va a estar siempre un poco, van a intentar estar un poco en segundo plano, por norma general, ¿eh? Porque la otra manera de intentar enmascarar una baja autoestima es inflándose mucho. O sea, una persona que se da o sea, que se proyecta una imagen exagerada de sí mismo, muy de, por ejemplo, de egocentrismo, ¿no? De narcisismo, ¿no? El narcisismo, o sea, normalmente está teñido de una muy baja autoestima, pero como máscara, como manera de sobrevivir, pues puede ser una persona un poquito narcisista, ¿no? Que se sobreinfla, que da una imagen de sí misma muy inflada, muy exagerada, que es una manera de intentar camuflar, pues, esa baja autoestima que esconde por dentro. O sea, puede ser a la alta o a la baja, pero siempre son las dos caras de la misma moneda. El adulto, de hecho, puede estar buscando todo el tiempo la validación de todo lo que hace en su pareja, su aprobación, para así sentirse amado. Porque claro, si tú de pequeño fuiste descalificado, rechazado de alguna manera por alguien de tu entorno, por tu familia, los amigos o cualquier persona de tu entorno, pues claro, el adulto, ¿cuándo se va a sentir amado? Pues cuando siente que hay mucha aprobación, cuando siente mucha validación de la pareja o de los amigos íntimos en cualquier tipo de relación que te vincule íntimamente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que le puede pasar? Que busque todo el tiempo la validación. Y esto, pues, por ejemplo, cuando la persona, o sea, algunas personas lo pueden buscar, pues, estando haciendo cosas constantemente, por ejemplo, que igual uno normalmente no haría, pero son cosas que vas a sentir que la otra persona, pues, las va a validar, incluso aunque eso a veces signifique que se aproveche de ti esa persona, pero si tú sientes que al hacer eso esa persona va a decir, ah, mira, qué bien, qué bien, qué bien, pues vas y lo haces. O en el otro extremo, pues es la persona que lo viva desde el ego muy inflado, como método de defensa, como máscara, pues esa persona va a buscar constantemente la validación y cuando sienta en algún momento que no le están validando, se le activa la herida con todo su poder y puede ponerse hecho una furia también, ¿verdad? Cuando siente que los otros no están validando completamente lo que esa persona hace. Esto, por supuesto, puede lugar a dar dependencia emocional, puede dar lugar a dependencia emocional o puede dar lugar a que la persona, cuando es adulto, pues busque evitar los conflictos a toda costa, porque, bueno, pues así, porque esto le puede en un momento dado tender a causar problemas. Entonces es en plan, si me puede causar problemas enfrentarme a algo que no me gusta, que no me parece bien de ti, pues evito el conflicto a toda costa y me conformo con tal de que tengamos la fiesta tranquila. La persona puede verse atraída, por supuesto, por personas inaccesibles a nivel emocional donde se pueden repetir patrones de rechazo. También el adulto puede desarrollar, y esto es muy común, claro, con esta máscara del huidizo, el adulto puede desarrollar un miedo patológico al compromiso, evitándolo completamente en las relaciones, ya que temen de manera inconsciente que si abren su corazón serán heridos, serán rechazados. Entonces, pueden generarse vínculos con la pareja en los que uno no se termina de comprometer del todo. O tienes una pareja, por ejemplo, y eres emocionalmente súper distante, o sea, no permites que haya un vínculo abierto, bonito, significativo, donde realmente abres tu corazón, no, porque sientes miedo a que en cualquier momento te puedan rechazar, entonces siempre estás suspicaz, siempre estás en guardia, siempre estás preparado para, bueno, pues ir con todo o huir, porque la máscara de esta... El mecanismo de defensa de esta herida pues es el de huir, el del huidizo, ¿no? Entonces es preferible huir, una huida a tiempo, una retirada a tiempo es como una victoria, ¿no? Claro, el problema es que, bueno, pues el vacío interno llega porque, claro, en el fondo, pues ese tipo de personas, como a todo el mundo, le gustaría poder generar vínculos significativos en su vida. Pero claro, pues ese miedo les hace pues huir en muchas ocasiones. Muchas de estas personas pueden estar autosaboteando sus relaciones, por ejemplo, generando conflictos innecesarios que alejen a su pareja de una manera inconsciente, como esa manera, como ese mecanismo de defensa para protegerse ante el posible dolor de ser rechazados. Entonces pueden pues, estar saboteando su relación, generando conflictos, estando emocionalmente súper distantes, no permitiendo que el otro pueda acceder del todo a su corazoncito, no abriéndose.
Porque claro, las personas que tienen esta herida pues sienten, bueno, pues si me abro va a ver que no soy suficientemente precioso como para ser querido, que ya pues es esa indefensión aprendida que aprendió el niño que se fue, que claro, el adulto pues sin querer pues actúa de esa manera, sin darse cuenta. La persona puede tener problemas para confiar plenamente en sus parejas, lo que dificulta mucho poder tener una relación sólida y estable. ¿Qué cosas podemos hacer para sanar esta herida? Pues va a ser muy importante, lo primero, como con todas, identificarla, aceptarla, y va a ser muy importante en esta herida pues sanar la autoestima, hacer un trabajo con eso. Sanar un poco el miedo a ser criticados. Esto puede llevar una búsqueda de acallar también el propio crítico interno que te dice que no eres digno de ser amado, o sea, que no eres digno de ser amado, que hay algo malo que está dentro de ti. Y bueno, pues por supuesto, aprender lo bueno que hay en ti, desarrollando, por ejemplo, el hacer cosas por ti que te demuestren que eres bueno, sin necesidad de que alguien te valide externamente. O sea, ser tú tu propio crítico interno, pero buscar acallar ese crítico chungo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo uno puede muchas veces sanar su autoestima? Pues buscando esos momentos de la vida en los que uno ha actuado, ha reaccionado de ciertas maneras, se ha demostrado a sí mismo que puede confiar en uno mismo, que ha hecho cosas valiosas, que ha hecho cosas que merecen un honor, un reconocimiento. Entonces, dártelo tú mismo, buscar esos momentos en los que merece un aplauso, cosas que tú mismo hayas hecho y te hayas demostrado, y dártelo tú, sin que necesites que nadie externo a ti te diga si está bien o está mal. Entonces, bueno, mucho con todo esto y por supuesto pues ir generando esos vínculos donde si tienes la suerte de que cerca de ti pues puede haber relaciones que puedan ser significativas, ir aprendiendo a abrirte, dándote cuenta de que el niño que fuiste tuvo esos problemas, pero eso no significa que los puedas tener toda la vida. Entonces aprender a reconocer qué tipo de personas merecen la pena y dejar de sabotear tus relaciones, empezar a abrirte con esas personas, porque no tienes por qué vivir lo mismo. Y el adulto que eres es perfectamente capaz de gestionar ese tipo de situaciones. Entender que el niño que fuiste te hirieron, pero no vas a vivir toda tu vida ese patrón porque el niño que fuiste le hicieron daño. Intentar aprender a abrirte, tener relaciones significativas, no dejar pasar a personas que pueden ser maravillosas por ese miedo a que te rechacen y salir corriendo, huir de las situaciones, de las personas de tu vida, ¿verdad? Entonces, bueno, por aquí lo dejamos por hoy. En el vídeo de mañana hablaremos de las otras heridas, de las otras 3 heridas que quedan. Y bueno, pues ojalá os digo de corazón que esto a alguno de vosotros os ayude a detectar dónde puede estar vuestra propia herida, que tenemos una luna muy propicia para todo esto y que podáis trabajar un poco con este tipo de situaciones cada uno. Ojalá os incentive a buscar más información, a buscar maneras de localizar dónde está esto y poderlo sanar, porque francamente hacia el año y pico al que vamos con ese nodo sur en Libra, pues vamos a estar trabajando mucho este tipo de cosas todos a nivel colectivo. Y bueno, pues el premio es muy bonito, porque el premio puede ser aprender a tener relaciones o vínculos con los demás sanos, significativos, donde tomemos decisiones y nos comportemos desde nuestro yo empoderado y no desde nuestro ser herido, que siempre va a traer, cuando lo hacemos desde el yo herido, siempre va a traer consecuencias nefastas que nos van a enfrentar a nuestra herida, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo más necesitamos para vivir así? Siempre hay un momento para todo, ¿verdad? Para aprender. Y ahora mismo que tenemos a Venus poniendo luz en el punto oscuro del eclipse, que está al lado del nodo sur en Libra, puede ser un momento perfecto para tomar conciencia. Así que nada, mis queridos hermeneutas, que ojalá os haya servido este vídeo y que bueno, pues a lo largo de toda esta experiencia de nodo sur en Libra iremos tratando pequeños temas que nos ayuden con esto. Y por supuesto, todos los que queráis buscar la astrología como una herramienta para tratar este tipo de cosas, pues bueno, tenéis mis datos de contacto en la cajita de la descripción y si alguno quiere hacerse una lectura de carta yo estaré encantada. No obstante, como os he dicho, hay infinita información en Google, en las redes sociales, en YouTube. O sea, cada uno puede hacer lo que sea por trabajarse, pero lo importante es identificar dónde está el problema, aceptarlo y buscar soluciones como cada uno le parezca mejor. Así que nada, ojalá que os sirva mucho, os mando un besito enorme y nos vemos como siempre por la estirpe de Hermes.